aparte de los nombres de Dionisio Gutiérrez, Juan Luis Bosch y Otto Pérez Molina como operador de la clase rica del país, usted no menciona en su libro los nombres de los otros dueños de la guayaba y que son los que tienen de rodillas al gobierno y al pueblo de Guatemala. Bueno, créame que esta sí es una observación que ya me la han hecho varias gente. Y la verdad es que yo mencioné a Dionisio Gutiérrez, Juan Luis Bosch y Otto Pérez Molina porque ellos fueron quienes más actuaron en contra mía, sobre todo porque eran los que más se oponían a el proceso de paz que yo impulsaba. Y eran también, sobre todo los primos Gutiérrez Bosch, los que más interesados estaban en las privatizaciones. Y eran los que en cierta forma lideraban al grupo que se llamaba Pirámide. Un grupo en el que estaban también otros elementos del sector privado, como Juan Miguel Torreviarte, como Alejandro Botrán, como Julio Herrera, como Carlos Páez. Es decir, habían otra serie de gente que también eran parte de este grupo, que a mi criterio, y como siempre lo he dicho, se creían los dueños del país. Ellos eran los que habían decidido cómo manejar el proceso electoral, pero en realidad, si no los mencioné, fue tal vez un lapsus, pero todo el mundo sabe quiénes eran los miembros de ese famoso grupo Pirámide, que agrupaba una cúpula del sector privado y que era por encima de CACIF. Ellos fueron los que realmente, yo lo he señalado, decidieron, en mi tiempo por lo menos, que el presidente de Guatemala tendría que ser o Jorge Carpio o Álvaro Arzú, y fue obvio que todo el respaldo económico en esa campaña fue dirigido exclusivamente a estos dos candidatos y bloquearon totalmente la posibilidad de que llegaran algún tipo de recursos a mi persona. Nosotros hicimos una campaña que muchos de ustedes se recordarán. Fue una campaña de caminar y caminar al país. Yo no tenía los recursos que tenían los otros candidatos. La campaña la financié yo personalmente. Y lo hicimos con unos buses que algunos de ustedes recuerdan, caminando los municipios, dando la mano y con una campaña mediática, con la famosa canción aquella de los mismos no. Es decir, nosotros tuvimos que usar más inteligencia, más creatividad para poder imponernos al derroche de dinero que tenían realmente las otras alternativas. Pero en realidad este grupo de gente que integraban el grupo Pirámide y que después integraron el grupo G7 o G8 y después integraron un grupo que se llamó La Mesa, es decir, son la gente que como una cúpula ha manejado el país. Ingeniero, derivada de esta respuesta, quiero recordar que usted llamó al pacto social y que uno de los sectores a los que primero usted convocó fue precisamente al grupo de los empresarios. ¿Qué pasó en esta reunión? Ok, mire, nosotros llamamos al pacto social porque era necesario establecer una mesa de diálogo en la cual estuvieran presentes los sectores gubernativo que estaba representado por el gobierno que yo presidía. Estaba el sector privado representado por las organizaciones gremiales del sector privado. Estaba el sector sindical, los sindicalistas, por las organizaciones sindicales debidamente registradas en el país, y el sector cooperativista. ¿Qué era lo que pasaba? Que yo estaba convocando un diálogo con la guerrilla. Entonces parecía como ilógico que un gobierno legalmente constituido
defendiendo la legalidad del país, solo conversaran con grupos que estaban alzados en armas, sin tomar en cuenta que habían grupos del país que pertenecían a la legalidad, que tenían intereses y que era necesario también oírlos en un diálogo amplio. Por eso es que nosotros planteamos el diálogo del pacto social, para que pudiésemos tener no única y exclusivamente una conversación permanente con la guerrilla, como la que yo inicié a escasos 3 meses de haber llegado a la presidencia, sino también con otros sectores representativos de la sociedad. Esto también era necesario porque las medidas que nosotros teníamos que tomar para la estabilización de la economía eran fundamentales, porque el país estaba en una situación calamitosa. Solo para recordarles a ustedes, cuando yo recibí el poder, en el país las divisas eran 30 millones de dólares. Para ser exactos, 27 millones de dólares. Y la factura petrolera, es decir, lo que nosotros teníamos que pagar por la importación de petróleo al país, en ese momento era 30 millones de dólares. Quiere decir que nosotros no teníamos en caja ni la plata que había que pagar para la importación de petróleo. Las cajas o los bancos de crédito internacional estaban cerrados. Y estaban cerrados porque la insolvencia del gobierno de Cerezo le impidió pagar las deudas que se tenía en el exterior. Incluso hay cosas que la gente no sabe, pero el gobierno de Cerezo ignoró el dólar que se tenía en reservas en Guatemala y perdió en la pignoración ese oro. Ese oro que estaba valuado en ese momento a 4 y pico la onza, a precios de 1945, ahora está costando 1.800 la onza. Quiere decir que lo que el país perdió por la insolvencia de los gobiernos militares y el de Cerezo fue muy grande. Y eso me tocó a mí absorberlo y encararlo en los primeros meses de gobierno. Ustedes pueden comprobar lo que yo les estoy diciendo si ustedes van y ustedes chequean en el Banco de Guatemala, en la información del Banco de Guatemala que existe en internet. Y ustedes se van a dar cuenta que yo entré a la presidencia con un déficit presupuestario arriba del 65%. Lo que nosotros recaudábamos o lo que Cerezo recaudaba no alcanzaba para pagar ni los salarios de los empleados públicos. Así es que nosotros teníamos que plantear una reforma fiscal que nos permitiera poner a flotar el Estado. Y para eso era necesario un acuerdo. Obviamente ese acuerdo fue difícil, pero lo logramos porque tuvimos el apoyo de los sindicalistas, tuvimos el apoyo de los cooperativistas y también de una parte del sector privado que tenía conciencia de la problemática. Así fue como logramos establecer el impuesto de reactivación económica que nos permitió reabrir las ventanillas que teníamos cerradas con los bancos internacionales de crédito, estabilizar la moneda para evitar el deterioro que la moneda traía y también nos permitió crear un pequeño fondo de inversión social que prácticamente no había existido en el país. Todo esto que yo les estoy diciendo es fácilmente comprobable en las estadísticas del Banco de Guatemala. La realidad es que 2 años después yo había ya logrado, como presidente de la República, duplicar el ingreso fiscal del Estado. Y para eso era necesario un acuerdo como los que tuvimos en el Pacto Social, que incluso eran algunos de los acuerdos que se hablaban con la guerrilla, porque la guerrilla sostenía que era demasiado poco lo que en el país se pagaba
Y nosotros estábamos de acuerdo con eso.